¿Qué rinde más? ¿Un maíz híbrido o un maíz transgénico? Mucho se habla, mucho se dice, mucho se piensa y mucho se opina de este tema que es tan controversial, sobre todo aquí en México, por el tema además del discurso político que ahorita hay y todo este tema, ¿no? Que si está permitido, que si no está permitido, pero en realidad, ¿es más productivo un transgénico que un híbrido? Hoy vamos a revisar lo que dice la ciencia, vamos a comentar varios estudios y te vamos a dar una respuesta clara sobre este tema. No te vayas con más dudas, vamos a ver cuál es más productivo el día de hoy. Se acaba esto. Vamos a empezar por lo que ya hemos platicado varias veces y esto lo puedes ver en otros videos donde nos dedicamos específicamente a esto. Te invito a que los revises. ¿Qué es un maíz transgénico? ¿Qué es un maíz híbrido? Bueno, pues un maíz híbrido es un maíz donde de manera natural, ¿no? Genética clásica, se combina un maíz con otro, una variedad con otra, y lo que se busca es generar un hijo, por decirlo así, un híbrido, una combinación entre estos dos o entre los que haya, pues, o los que se hayan combinado, para tener uno que tenga las características de todos. Esto muchas veces incluso se hace con procesos naturales, no es nada como de otro mundo. Se pone el polen de uno en la flor del otro y las semillas, entonces pues ya prácticamente pues es el hijo de los dos, ¿no? Algo bastante cotidiano. Se puede pensar lo mismo también de cualquier otro tipo de sector o de industria, en este sector más bien que sería el agroalimentario. En el tema, por ejemplo, de ganadería, yo voy a cruzar una vaca con las patas muy fuertes con una vaca que tiene las patas un poco más débiles pero que es muy corpulenta, para tener a este hijo, esta cría que va a tener, va a ser muy corpulenta y además va a tener las patas fuertes, ¿no? O este que es un animal muy grande con esta vaca que tiene unas ubres muy grandes, para que entonces me salga una vaca muy productora. Para esta vaca que tiene a lo mejor un muy buen instinto de maternidad, con esta que no tiene un muy buen instinto de maternidad pero que es mejor amamantando, para que sea una vaca con muy buen instinto de maternidad. Así en cualquier cosa, en los perros, en las plantas, en las vacas, en muchísimas cosas. Nosotros los seres humanos, que somos combinaciones ya sin cálculo de una cosa con otra, de un español con un mexicano, es muy típico aquí en este país, o de un alemán con un francés, con un italiano, con no sé qué. Somos híbridos prácticamente. Nadie determinó qué era lo que quería que nosotros sacáramos, pero somos híbridos al final del día, combinaciones de características de una cosa con otra. Pues lo mismo ocurre en el maíz y eso es un híbrido. ¿Qué es un transgénico? Un transgénico es cuando con ingeniería genética a un híbrido de maíz se le agrega un gen específico y muchas veces, la gran mayoría, un gen de otra especie. Por ejemplo, tenemos este caso famoso de este maíz estadounidense que es el Bacillus thuringiensis. Este maíz al que le pusieron esta bacteria, esta proteína de esta bacteria, que es la Bacillus thuringiensis, y donde si un bicho, un insecto, ¿no?, llega y muerde, pues se muere. Aquí en México eso no está permitido. Pero aquí la pregunta clave ¿es más productivo? Bueno, hay que partir de la base de que vamos a ponerle a un gen, a un maíz, para que sea transgénico, el evento transgénico. Así le vamos a hablar. Bueno, pues antes, lo que es bien importante de determinar aquí es que antes del evento transgénico, de que se le ponga ese gen a ese maíz ya era un híbrido. ¿Sí? Lo que significa que tú le estás poniendo a un híbrido un gen de otra especie o a un gen determinado para que tenga una característica. Pero el híbrido produce lo que produce. A lo mejor resiste un poco más de agua, a lo mejor resiste un poco más a las plagas, a lo mejor lo que sea. Pero el híbrido, sus características y su potencial de rendimiento es el mismo. Puede ser que a lo mejor no tengas que fertilizar o a lo mejor puedas no echar algún agroquímico, no lo sé. Dependerá de las características de ese transgénico. En particular, el general y el del que vamos a hablar ahorita es el del thuringiensis, que es el que no tienes que fumigar tantas veces. Pero eso significa que el evento transgénico, meter ese gen ajeno a ese híbrido, no cambia las características de producción de ese híbrido. Es decir, el que tú le pongas un gen transgénico o hagas transgénico a un híbrido no lo hace más productivo. A lo mejor nada más cambia las características y las posibilidades que tiene en otros ámbitos, pero en tema de rendimiento es el mismo. Existen muchos estudios en donde se ha hablado de que la productividad de un híbrido es exactamente la misma antes y después de ser un híbrido transgénico.
En Estados Unidos los rendimientos que se tienen en cuestiones de maíz por ser transgénicos no son mucho mayores a los de México. Esto abre a una posibilidad y a una discusión que es muy interesante, y es ¿por qué estamos tan clavados por los maíces transgénicos si en realidad a nivel de producción no es tan diferente? ¿No? Por supuesto que los maíces transgénicos tienen la ventaja, por ejemplo, de que a lo mejor se pueden fumigar menos. No soy experto en transgénicos, pero se pueden fumigar menos. Pero a nivel de estudios científicos, y de eso hemos revisado muchísimo, no tienen una diferencia muy diferente. Compañeros nuestros que conocen el mercado transgénico en Estados Unidos, nosotros no hacemos transgénicos, esa es una cosa que se tiene que aclarar, saben que y nos han informado y estamos muy al tanto de que estos rendimientos no son muy diferentes a los que tienen nuestros híbridos mexicanos. Ese es un paradigma que tenemos y es importante que conozcamos la verdad para que tampoco tengamos expectativas equivocadas basadas en datos falsos. En resumidas cuentas, un transgénico es un híbrido al que se le pone un gen extra. Un gen extra que muchas veces lo que hace no es aumentar el rendimiento per se, ¿sí?, sino proteger su rendimiento que tiene. Por ejemplo, la tecnología, vamos a hablar ahorita de dos tecnologías como un ejemplo, la tecnología BT y la tecnología RT. Uno es resistente a bichos, a insectos, y otro es resistente a glifosato. Los bichos ejercen una presión fuerte sobre los cultivos y pueden afectar su rendimiento. Pero entonces la tecnología transgénica lo que hace es que va a proteger, a través de proteger al maíz de los insectos, el rendimiento que tiene, no lo aumenta directamente. Lo mismo pasa con la tecnología que lo hace más resistente al glifosato, esta molécula que utilizamos, por ejemplo, para el control de otras malezas, ¿no? Por otro lado, también otra cosa que es importante es que, por ejemplo, un metaanálisis, la ciencia hasta este momento, lo único que ha dicho es eso, un metaanálisis en una revista que se llama Nature en 2014, hizo un estudio donde demostró, por ejemplo, que la tecnología BT no tenía un rendimiento mayor per se, sino que tenía un rendimiento mayor cuando existía una presión significativa sobre el cultivo. Es decir, cuando existe una presión significativa de plagas, como tiene esta tecnología que lo protege de las plagas, eso protege el rendimiento. Pero en general son rendimientos muy similares o iguales a los que tenemos aquí en México. Incluso en muchas zonas de México tenemos rendimientos mayores a las que tienen en algunos lugares en Estados Unidos. Entonces esa teoría de que los transgénicos son mucho mejores y así te va a ir mejor, es difícil. ¿Qué es lo que yo recomiendo a los agricultores para que tengan estos rendimientos buenos? Mejorar nuestras prácticas, mejorar la forma en la que hacemos agricultura. Oye, es que el mío no es transgénico. No, pero también es verdad que te gastas un chorro de fertilizantes y un chorro de insecticidas, hablando en términos de fertilización y de cuidado de plagas, sin que los necesites, porque no haces monitoreo, y tú y yo lo sabemos. Entonces, déjate de estar quejando porque no tienes maíces transgénicos a tu disponibilidad y empieza a utilizar insecticidas, pesticidas y manejo integrado de plagas como debe de ser, y deja de estar tirando sin necesitar el producto. Eso podría ser una razón, ¿no? Oye, es que mi maíz no es resistente al glifosato y por eso, bueno, entonces maneja otro tipo de técnicas que te ayuden y que no necesariamente son un mayor costo. Ve los videos, suscríbete, dale like y aprende, por ejemplo, cómo manejar las plagas, ¿no? Pero el maíz transgénico, si nosotros creemos que el maíz transgénico es este ente que la ciencia creó para que todos tuviéramos mejores rendimientos de manera mágica sin trabajar, amigo mío, eso no existe. Así que vamos a dejar de creer en fantasías y vamos a producir resultados a través del trabajo. Entonces, en fin, en conclusión, no, el maíz transgénico no tiene mejores resultados en rendimiento per se que un maíz híbrido, sino que los genes que tiene son para proteger este rendimiento per se, y los productores mexicanos tenemos que trabajar más y trabajar mejor para obtener los resultados igual de buenos que los que tienen en cualquier otra parte del mundo. No necesariamente tienes que gastar más que un cuate que usa transgénicos si lo haces bien las estrategias y si tienes buenas prácticas agrícolas. Así que bueno, igual, de todos modos, lo que yo diga no es palabra de Dios. Déjanos tus comentarios, dime qué es lo que opinas, ¿no? Para nosotros tus opiniones, sean positivas, negativas, de aquí, de allá, para nosotros todas son valiosas. Déjanos tus comentarios, dinos tú qué opinas, al final creo que tu opinión es extremadamente importante. No te olvides de suscribirte, darle like, ¿no? Ver otros contenidos donde discutimos de este y otro tipo de cosas que son interesantes. Y bueno, en fin, esto fue un gusto y que les vaya a todo dar.